Te voy a comentar algo que posiblemente sepas, pero no apliques. Mira, al momento que nosotros queremos aprender algo, tenemos la idea ya preconcebida, seguramente de manera errónea, pero preconcebida, que la mejor manera de aprender algo es enfocando toda nuestra atención hacia eso que queremos aprender. Regularmente, si lo analizamos a lo largo del tiempo, cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos aprendiendo en la universidad, pues la manera más fácil o el sistema educativo nos decía que había que repetir las cosas, ¿sí? Nos enseñaron mediante la repetición y simplemente no llegábamos a comprender lo que era el conocimiento que teníamos que adquirir, pero por medio de la repetición solíamos recordarlo en un corto plazo. Sin embargo, ya a través de varios estudios, a través de varios expertos, nos hacen ver que esa manera de aprender es una forma errónea de hacer las cosas. Nos hacen ser conscientes que el problema radica en que cuando uno quiere aprender algo, enfoque toda su atención en eso. Se nos dice que tenemos que tener una visión láser sobre eso que queremos dominar. Sin embargo, cuando alguien empieza a aplicar este principio, muchas veces resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque ese enfoque tan preciso genera otro tipo de bloqueos. Y para no hacerte el cuento largo, pues muchas veces también esos bloqueos hacen que las personas desistan sobre eso que desean aprender. La verdad es que si nosotros queremos aprender de una manera más eficiente, más rápida, más optimizada, tenemos que dominar ciertos principios. Y es lo que te voy a hablar en este pequeño video, que es una reseña del análisis del libro Mindshift o Mente Optimizada, de la doctora Barbara Oakley. Ella es una especialista en toda la cuestión cognitiva y sobre todo relacionado en términos de neurociencia. Algo muy importante, solemos pensar que si tenemos que resolver algo, más vale enfocar todos nuestros recursos hacia ese problema. E inicialmente puede parecer algo lógico, sin embargo lo que la doctora nos dice aquí es que tenemos que hacer lo contrario. Muchas veces la solución va a venir no por nuestra parte objetiva del cerebro, no por nuestra parte racional, sino viene por la parte creativa, viene por ese hemisferio derecho. ¿Ok? Cuando alguien deja que el hemisferio derecho, es decir, que la parte creativa del cerebro tome la iniciativa en la solución, es cuando esta respuesta nos llega por medio de corazonadas, por medio de chispazos, por medio de momentos de creatividad. Y hacemos o generamos una solución mucho más óptima que la que el cerebro racional pudo haber generado. Esto resulta difícil porque cuando alguien tiene un problema, lo que quiere es resolverlo. Pero sin embargo, aquí lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos del problema. Tenemos que dejar que el problema siga ahí y nosotros enfocarnos a algo totalmente distinto. Poner nuestra atención en otro tipo de cosas que nos hagan olvidarnos de ese problema o eso que queremos aprender. La manera más eficiente de lograr esto es cuando nosotros empezamos a generar una nueva habilidad. Dicho de otra manera, la doctora aquí en el libro habla mucho sobre la importancia de desarrollar una nueva carrera, ¿sí? Una nueva área de especialidad. Eso muchas veces puede resultar un poco pesado o muy pesado. Puede resultar algo que nos genere bastante resistencia o renuencia. ¿Por qué? Porque cuando alguien se especializa en un área, quizá tiene un puesto en una empresa, un puesto alto, y lo que menos quiere es empezar en un puesto bajo, en un área que no domina. Lo vería como una debilidad, un retroceso. Sin embargo, científicamente hablando, nos dice que cuando uno tiene ya un conocimiento e incorpora uno nuevo, que no tiene nada que ver con el otro, o bien no está directamente relacionado, genera una comprensión mayor, una comprensión acelerada de las cosas. De tal manera que no es que empieces de cero, sino tú ya tienes una base muy grande y al momento que le incorporas una nueva habilidad, esta base forma parte de este cimiento también. De tal manera que el proceso de aprendizaje se vuelve acelerado. Nos menciona ciertas cosas importantes. Te voy a decir dos de los puntos más relevantes que yo veo
en este libro, ¿sí? El primero es la importancia de darnos tiempo. Cuando tenemos un problema hay que darnos un espacio, hay que olvidarnos de ese problema, hay que enfocar nuestra atención en otra cosa. Hay que dejar que la parte creativa, la parte subconsciente también, tomen acción sobre eso que queremos resolver. De nada nos sirve desgastarnos de una manera intensa para resolver algo o aprender algo si es que no va a venir de la parte racional. Tenemos que entender esa importancia de darnos tiempo, y sobre todo en tiempos como el nuestro, en donde todo tiene que ser muy acelerado. Tiempos como el nuestro, donde todo tiene que venir de una manera muy cambiante, ¿no? Es decir, cada vez los tiempos son más rápidos, los cambios se dan a cada momento y muchas veces tenemos que estarnos actualizando constantemente. Cuando alguien dice date un tiempo, pues suele ser algo que contrapone esa ley. ¿Por qué? Porque al final las cosas o los cambios no se detienen. Sin embargo, si nosotros queremos dejar que nuestra mente trabaje de una manera óptima, tenemos que aprender a dejarla trabajar. Y para eso muchas veces tenemos que romper precisamente con ese condicionamiento con el cual fuimos creciendo, donde tú tenías que estudiar para un examen, te tenías que aprender de memoria todo lo del examen. Bien, sacabas buena calificación en el examen, pero al cabo de pocos días ya no te acordaste qué fue lo que habías estudiado, por ejemplo. Algo también importante que menciona radica en cómo nosotros tenemos que ser mucho más versátiles, ¿no? Es decir, no nada más encasillarnos en una sola cosa, sino empezar a manejar diferentes tipos de conocimiento o aprender diferentes cosas, ser un poco más integrales. Previamente hablaba yo de la importancia de ser un hombre o una mujer del Renacimiento, ¿no? ¿Cuál era la característica de estas personas? Pues que sabían varias cosas. Sabían de artes, sabían de ciencias, sabían de idiomas, sabían de música, sabían de literatura, sabían de geografía, sabían bastantes temas que quizá no van muy relacionados uno con el otro. Sin embargo, la manera en la que ellos captaban las cosas era de una forma mucho más acelerada, ¿sí? Esto es algo que ya se está rompiendo actualmente. Las empresas, o por lo menos las universidades en primera instancia, tratan de forzar a que los alumnos sean más, digámoslo así, ¿no? dinámicos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al momento que ellos enfrenten el mundo real, pues el mundo real es un mundo cambiante y si las personas tienen que aprender a adaptarse a estas necesidades. Pero no nada más adaptarse, sino tienen que ser los generadores de los cambios, ¿sí? Tienen que tener esa adaptabilidad rápida y no una renuencia al cambio. En las sociedades actuales, la renuencia al cambio suele ser muy dura. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a trabajar de una sola manera. ¿No me crees? Analiza el gobierno en tu país. Si estás en Latinoamérica, analiza cómo es el gobierno, cómo son la gente que está arriba. Es gente que nunca va a probar nada, es gente que no quiere cambiar nada, es gente que no sabe muchas cosas. Es más, ni siquiera de su propia área de especialidad. ¿Cómo esperamos que estas personas logren hacer los cambios que un entorno necesita? No va a venir de ellos, va a venir de nosotros, de una manera en la que nosotros podamos comprender las cosas de forma más eficiente. Otro punto interesante de este libro, o lo que la doctora nos hace ver, radica también en que tenemos que ser mucho más eclécticos en relación al aprendizaje. No podemos ser extremistas, no podemos nada más encasillarnos en una sola forma de ver las cosas, sino tenemos que analizar las posturas contrarias, aunque nosotros no estemos de acuerdo con esas posturas, pero tenemos que aprender a dominarlas. Nosotros podemos tener una idea de algo, podemos pensar en relación a algo y tener nuestra propia concepción de las cosas, ¿sí? Pero hay que ser eclécticos, hay que conocer la otra parte. En Estados Unidos tienes el partido demócrata, ¿sí? Tienes el partido republicano, hay gente que es demócrata, hay gente que es republicana, por ejemplo. Pero lo ideal es que puedas converger entre ambas vertientes. Lo ideal es que puedas conocer de un lado y del otro. Tienes que analizar. Dicen que la mejor manera de aprender radica cuando enseñas, pero la mejor manera de enseñar radica cuando incitas al debate, ¿sí? Un debate, es decir, si tú conoces la postura de tu contrincante mejor que la que tu contrincante
conoce su propia postura, el éxito es tuyo, ¿sí? Hay que aprender y la mejor manera de aprender es enseñando. Pero para enseñar no se trata de empezar a repetir los mismos patrones con los que nosotros crecimos. Se trata de incitar al debate, se trata de incitar que las personas logren captar o logren generar la mayor cantidad de conocimientos que tengan sobre un tema para poder salir a flote en esa discusión. Son dos de los puntos que te puedo decir. Hablamos de 10 puntos en el análisis y no nada más eso, sino también las recomendaciones que la autora nos da para tener un aprendizaje más acelerado, comprender más rápido, adquirir más rápido el conocimiento y sobre todo implementarlo en los lugares de acción. Si esto es de tu interés, te invito a que analices. El análisis está debajo de este video donde veas los comentarios, la descripción. Ahí te voy a dejar el enlace. ¿Para qué? Para que revises este análisis completo. Bien, soy Salvador Mingo y nos vemos en el próximo análisis. Chao.